Buenas tardes, me presento, mi nombre es Brian Said Montes Pacheco. El tema que voy a exponer es sobre subdrenajes y drenajes en proyectos viales. Estos componentes son muy fundamentales, aunque a veces no son muy visibles en los proyectos viales. Mi objetivo es explicar de forma clara y concisa cómo se construyen estos elementos, qué función cumplen y por qué son esenciales para garantizar la vida útil de una vía, su seguridad y su adaptación frente al cambio climático. Bueno, antes que comenzamos primero que todo por los permisos y estudios previos. En cualquier obra de drenaje es indispensable realizar una fase de estudios y trámites técnicos y legales. En primer lugar, se deben gestionar los permisos ambientales correspondientes ante las autoridades competentes. Si la obra implica intervenir cauces, ríos o quebradas, es obligatorio obtener el permiso de ocupación de cauce. En estos casos, a donde las descargas se estén yendo del agua. También se requiere un permiso de vertimientos. Además de eso, si el drenaje afecta ecosistemas sensibles, se debe realizar un estudio de impacto ambiental. Entonces, desde este punto de vista técnico, se deben realizar 3 estudios claves, que son los que les voy a comentar a continuación. El primero es un estudio hidrológico. Este permite conocer la cantidad de agua que puede llegar al sistema, especialmente por los eventos de lluvia intensa. Entonces, esto por lo general los realiza alguien especializado en hidrología o un ingeniero ambiental, generalmente. Luego está el estudio hidráulico, que determina el tamaño, tipo y la capacidad de las estructuras como cunetas, alcantarillas o filtros que se van a estar empleando en dicha obra. Y otro permiso y estudio previo que se tiene que tener es el estudio geotécnico, que se encarga de analizar el comportamiento del suelo, su permeabilidad, los riesgos de erosión, los deslizamientos, lo cual esto afecta como la ubicación y la profundidad de los subdrenajes. Entonces, ahora sí, comencemos con los subdrenajes, sus tipos y procesos constructivos. Los subdrenajes, para explicarlo de forma clara y concisa, son sistemas instalados bajo el nivel de terreno que tienen como función evacuar el agua subterránea o infiltrada, la cual puede debilitar la estructura de la vía y generar asentamientos de pérdida de capacidad portante o deslizamiento. Entonces, entre los más utilizados tenemos los que son el filtro francés, el Gordon planar, drenes horizontales en taludes y galerías drenantes. Voy a explicar un poquito cada uno de ellos, de los que le acabo de comentar. Entonces, un filtro francés prácticamente es una zanja que se excava longitudinalmente, que se rellena con una grava, contiene una tubería perforada y se envuelve en un geotextil. Este sistema recoge agua subterránea y conduce hacia un punto de descarga. Entonces, ¿cómo se construye? Primero de todo, una excavación con pendiente, la colocación del textil en el fondo, luego un relleno parcial con grava, la instalación de la tubería perforada con pendiente y por último, un relleno total y envoltura del conjunto. Los que Gordon planar son unas láminas drenantes de material sintético que se instalan verticalmente detrás de las estructuras como muros de contención. Estos permiten evacuar el agua que se acumula detrás de los muros y así evitamos presiones hidrostáticas. Los drenes horizontales en taludes son tubos perforados que se introducen horizontalmente en la ladera y su objetivo es reducir la presión de poros que se genera, o sea que esta presión de poros puede desestabilizar el talud. Ahora, los drenajes superficiales
sus tipos y procesos constructivos. Los drenajes superficiales manejan el agua de lluvia que corre por la superficie de la vía o sus alrededores. Entonces, diseñarlos bien significa evitar inundaciones, erosión en taludes y deterioros en la carpeta asfáltica. Entonces, sus tipos son cunetas. Las cunetas son canales que vemos siempre en las vías. Son canales longitudinales ubicados en ambos lados de esta. Estos pueden ser, por ejemplo, de forma V, trapezoidales o semicirculares. Estos están revestidos con concreto o con vegetación. Su proceso es muy simple. Prácticamente es la excavación con las pendientes adecuadas que se hicieron en el diseño de la vía, al momento de diseñar la vía. Luego el revestimiento con concreto o siembra de pasto. Y por último la colocación de sumederos si hay intersecciones. Otros tipos de drenajes superficiales son las rondas de coronación. Estas se ubican en la parte alta de los taludes. Sirven para desviar el agua antes de que fluya por la pendiente y cause de erosión. Su construcción es obviamente muy sencilla, pero tiene que ser más que sencilla, es estratégica. El bombeo. En algunas zonas donde la vía está más baja en el terreno circundante, el agua no puede influir por gravedad. Entonces aquí es donde se implementan sistemas de bombeos que incluyen pozos, bombas eléctricas, tuberías de descargas hacia niveles superiores. Otra es las alcantarillas circulares y de cajón. Entonces voy como a hablar un poquito de ellas dos. Las alcantarillas circulares se usan prácticamente para permitir el paso del agua bajo la vía. Están hechas de concreto, PVC o polietileno de alta densidad. Estas se instalan sobre el lecho compactado, luego se alinean con un láser o nivel óptico, se unen herméticamente y se recubren. Las alcantarillas de cajón son estructuras de concreto armado rectangulares, por eso se dice que es como de cajón, que permiten el paso de grandes caudales. También pueden pasar fauna silvestre o hasta incluso personas. Pueden ser prefabricadas o vaciadas en el sitio. Requieren un encofrado armado de acero, vaciado, curado y control de fisuras. Ahora, para finalizar, ya vamos a dar un poquito de las conclusiones del cambio climático y retos como ingenieros. Entonces, finalmente, es importante reflexionar sobre cómo el cambio climático impacta directamente el diseño y construcción de drenajes. Hoy en día enfrentamos lluvias más intensas, como hemos estado observando, no tanto aquí como en Colombia, sino en todo el mundo han estado esos diluvios. Entonces hay veces que hay periodos secos más prolongados y por lo tanto eventos extremos más frecuentes. Esto obliga a nosotros como ingenieros que pensemos más allá de los promedios históricos. Ahí tenemos una estadística, una probabilidad en la que debemos basarnos, pero también debemos diseñar para sistemas resilientes con mayor capacidad, usando materiales duraderos y soluciones sostenibles como drenajes verdes e infraestructura natural. También tenemos que enfrentar el reto del mantenimiento, porque no es tanto, porque eso pasa mucho aquí en Colombia, hacemos un muy buen sistema vial, puentes, pero no se le hace su riguroso mantenimiento y entonces de nada sirve un buen diseño si los sistemas se tapan por falta de limpieza o vegetación descontrolada.
Entonces, como futuros ingenieros civiles tenemos la responsabilidad de construir infraestructura que no solo sea funcional y económica, sino también que sea segura, adaptable y respetuosa con el ambiente. Porque el agua, si no la guiamos correctamente, siempre encontrará su propio camino. Eso no podemos discutir, no, o sea, no hay una solución para eso. Hay que saber cómo manejarla. Bueno, esa fue toda mi presentación. Muchas gracias.